Buenas noches, Dios me los bendiga a cada uno de los que va a ver este video. Dios me bendiga a mis hermanos en Cristo. Dios me bendiga a mis amigos, a mis familiares y a toda persona. Que Dios me las bendiga en esta tarde ya noche aquí, ya son las 8:15. En esta noche me tocó traer la predicación. Más que predicación, es una enseñanza. Porque necesitamos enseñar la palabra de Dios. Hay muchos predicadores, pero hay pocos maestros. Pocos están enseñando la Biblia. Tenemos que regresar a enseñar la Biblia. Como dice ahí la palabra del Señor, dice que Jesús se sentaba y enseñaba. Casi el 90% de era enseñanza lo que él decía. El sembrador salió a sembrar, las 10 vírgenes, todo eso, él estaba enseñando a sus discípulos. Así que nosotros también tenemos que enseñar la palabra, tenemos que leerla, tenemos que predicarla y tenemos que vivirla. Como dice en el libro de Santiago, dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Porque muchos oyen, pero no la dejan bajar a su espíritu. Entonces en esta noche vamos a orar primeramente para que el Señor me ayude. Para que no sea yo el que hable, sino que sea Él a través de su palabra. Y el que se va a enojar, que se enoje con Él, porque yo solamente soy un siervo. Porque el Señor dice que cuando hagamos lo que Él nos mandó a hacer, digamos, siervos inútiles somos. Yo no necesito títulos, no necesitamos ponernos títulos, solamente somos servidores. Que si quieres ser grande en el cielo, dice, tienes que ser servidor de tus hermanos. Así que somos siervos. Pero muchos ya no quieren ser siervos, ya se quieren poner sus títulos. Pero eso no le va a servir allá con el Señor. Ok, voy a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. En esta noche vengo a ti primeramente, Señor, pidiéndote perdón, Padre, por todo pecado que haya cometido, de palabra, de pensamiento o de hecho, Señor. Te pido que me perdones, Señor. Sí, Señor, que me ayudes en esta predicación y enseñanza, Señor, que si estoy hablando a través de mi boca, Padre. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que se va a conectar, los que va a ver este video, Señor. Te pido por mis hermanos en Cristo, por mis familiares, por mis amigos y por cada una de las personas, Señor, que se va a conectar, que va a ver estos videos, Padre mío, que sea de bendición para ellos, Señor. Yo te pido, Padre, que prepare sus corazones, que esta palabra que va a ser hablada a través, Señor, de mí, que caiga en tierra fértil y de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Yo te pido, Señor, por las personas, Señor, que están pasando en estos momentos, por problemas, Señor, por enfermedades, Padre mío. Te pido, Señor, que tú pases tu mano sanadora sobre ellos, Señor, que los ayudes, Señor. Ten misericordia, Padre, de este mundo, Señor. Sí, Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque cada vez que pasa un día, Señor, nos acercamos más a tu venida, Señor. Úsame en esta noche, Señor, que no sea yo, que seas tú a través de mí, Padre mío. Limpia, Señor, mi boca, que yo no hable más de lo que tengo que hablar, Señor. Que tu Santo Espíritu me ayude, Señor, en esta enseñanza y predicación. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que envíes tus santos ángeles. Sí, Padre, que lleve cautivo todo espíritu, todo demonio que se quiera manifestar en esta noche, Señor. Que quiera arrebatar esa palabra, Señor, que va a ser implantada en los corazones de mis familiares, de mis amigos y de toda persona, Señor, que es tu siervo, que les gusta tu palabra, Padre mío. Sí, Señor, pongo esta predicación y enseñanza en tus manos, Señor. Gracias, Padre mío. Amén y amén. Y el pueblo dice, amén. Entonces, como le estaba diciendo, es muy importante, como decía mi pastor, saber trazar la palabra. Porque ahorita están apareciendo muchas personas que se quieren poner a enseñar, pero no están capacitadas para enseñar.
Si quieres, es un don, el Señor da un don, porque dice que Él puso profetas, puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, ¿para qué? Para enseñar a las personas. Debe estar capacitado todo, pero ahorita cualquiera se está poniendo en el lugar de maestro sin saber lo que están diciendo. Ellos le quieren dar su propia interpretación a la Biblia. Acuérdense, la Biblia se interpreta ella misma, no necesita que tú la estés interpretando. Entonces hay que estar preparado. Si Dios no te llamó a enseñar, no te metas en ese lugar. Puedes compartir la palabra, pero para enseñar, déjaselo a los que están preparados, al que el Señor le ha dado el don para enseñar. Y esto es lo que está haciendo falta en las iglesias, la enseñanza. Porque ahí muchos están predicando solamente del amor de Dios. Es un atributo de Dios, pero no están predicando que Dios disciplina. Así vamos a poner ahora, la disciplina de Dios para sus hijos. Si tú eres hijo, vas a ser disciplinado si andas haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y mucha gente no entiende eso. Le dicen Dios es amor, Dios no castiga, Dios no. Pero vemos ahí en las iglesias que está lleno las iglesias de mucha gente que está siendo disciplinada. Pero en vez de ponerse a reflexionar, le están echando la culpa al diablo. No sé si ustedes han escuchado, todo el tiempo están peleando con el demonio, están tirando balas de salvas al demonio. Entonces nuestro peor enemigo no es el diablo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Que dice en el libro de Gálatas, que dice que, acuérdense, la carne con el espíritu. Que dice que están siempre en pleito, siempre están peleando para que la carne no haga lo que ella quiere. Entonces son deseos. Mucha gente dice que son demonios. Y no son demonios, ahí la Biblia no miente. Entonces esa gente viene, esos predicadores empiezan a predicarle a la gente, le dice que todos son demonios. Entonces la gente no entiende. Entonces toda la culpa le están echando a los demonios, no se ponen a pensar, a reflexionar, que somos nosotros mismos. El que es chismoso, viene de una obra de su carne, viene de su carne. Entonces ahorita vamos a ir, fíjate, la disciplina de Dios para sus hijos, porque Dios al que ama, disciplina, y eso no te lo quieren decir. No, pues Dios es amor, Dios no castiga. Pero vamos a ver, Dios disciplinó en el Antiguo Testamento, Dios sigue disciplinando aquí en el Nuevo Testamento. Ahí está de ejemplo Ananías y Zafira, que les vino el juicio inmediato. El Antiguo Testamento, el Señor los sacó de Egipto, fueron corregidos, ahí quedaron postrados en el desierto. Dice que de los demás no se agradó de él. Dice que no lo tentemos. Como ellos los tentaron en el desierto. Ahí quedaron postrados, dice. Porque Dios no se agradó de ellos. Si ellos eran pueblo de Dios y Dios no les pasó su rebeldía, ¿quiénes somos nosotros? ¿Que Dios nos va a pasar nuestra rebeldía? No se equivoquen, hermanos. Lo que sabemos en la Biblia, sabemos que lo que está escrito, dice que aquí fue escrito todo esto para amonestarnos a nosotros. Dice a los que vamos a alcanzar los fines de los siglos, para que no hagamos lo que ellos hicieron, que se levantaron, dice, a fornicar, para que no seamos idólatras, dice, como ellos. Lo está poniendo de ejemplo al pueblo de Israel, ahí está en 1 Corintios, en el capítulo 10. Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron? Dice, todos los que salieron de Egipto. Entonces vamos a ver, si tienes tu Biblia, en Hebreos 12:5. Y luego vamos a leer también Hebreos 12 del 5 al 11 y Hebreos 12 del 25 al 29 para que vea. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces si tú eres hijo,
y andas haciendo cosas que a Dios no le agrada, vas a ser disciplinado. ¿Para qué? Para que no te condenes con el mundo. Ahorita vamos a ver que la palabra hable, que no sea yo. La palabra, acuérdense. Y si se enojan, enójense con el Señor. Y si quieres pelear, pelea con Él. Pero yo te aseguro que nadie le ha podido ganar a Él. Por lo que Él dice. Porque Él dijo ahí en Mateo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces la palabra de Dios no va a pasar. Hebreos, busquen en su Biblia. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11. Versículo 5 al 11. ¿Ya lo tienen? Dice: y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria del Padre. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que no menospreciemos la disciplina del Señor. Si estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, va a venir la disciplina. Yo como hijo, yo sé que soy hijo de Dios. Si tú sabes si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Porque Dios a sus hijos los va a disciplinar. Pero vamos a ver acá también que a los que no son sus hijos, Él no los disciplina. Sí. Dice, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ya vieron que si Dios te ama, Dios no tiene hijos chiquiados. Él no tiene nietos, Él tiene puros hijos. Si Dios te ama y andas haciendo cosas que no le agradan a Dios, vas a ser disciplinado. ¿Para qué? Para que te arrepientas y vuelvas al buen camino. Dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces dice que si soportamos la disciplina, yo me incluyo también, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿O vas a decir tú que tú le dejas pasar a todo a tu hijo? Cuando tu hijo hace una cosa que no está bien, que no lo corriges o no le das ¿cómo le puedes hacer una corrección? O lo dejas que haga lo que él quiere. ¿Verdad que no? Entonces nuestro Padre es igual. Él no va a dejar que hagamos lo que nosotros queramos. Y eso es lo que le está faltando ahorita a la gente, porque no estamos enseñando la palabra. No estamos enseñando a la gente que Dios, porque nos ama, nos va a disciplinar si estamos haciendo cosas que no le agradan. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ya oyeron? Entonces, si Dios no te disciplina, estás ahí en la iglesia, estamos en la iglesia, estamos haciendo cosas que no les agrada a nuestro Padre. Si eres hijo, vas a ser disciplinado. Pero si no eres su hijo, no te va a pasar nada, porque Él no va a corregir, Él no va a disciplinar a uno que no es su hijo. Porque nosotros no podemos ir a disciplinar al vecino, al hijo del vecino, ¿verdad? Porque no es nuestro hijo. Pero a nuestros hijos sí los podemos disciplinar. Y pues mi chamaco cuando estaba más chiquillo, yo los disciplinaba y en veces los azotaba. ¿Por qué? Para que no hagan lo que ellos quieren. Así es nuestro Padre. Vamos a seguir leyendo. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales.
Dice que nos disciplinaban y los venerábamos. Aquí está hablando de los padres terrenales, entonces los venerábamos. Entonces ellos nos disciplinaban. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Quiere decir que los respetábamos. Eso significa venerar, respetar. No es prenderle veladora, que porque ya se murió tu papá y le estás prendiendo veladora. Eso no es venerar. Venerar es respetar. Lo respetamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Quién es ese Padre de los Espíritus? Es nuestro Padre Dios. Él es el Padre de todos nosotros. Él fue el que nos crió. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces lo primero está hablando de los padres terrenales. Y aquellos ciertamente, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Aquí está hablando de los padres terrenales. Dice, pero está hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Por eso nos va a disciplinar, para que participemos de su santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Muchos están pensando que así como andan se van a ir. No es cierto, no se equivoquen. Si tú dices que eres hijo de Dios y andas haciendo cosas que a Dios no le agrada, si tú no has dejado de mentir, si no has dejado de robar, si no has dejado de fornicar, porque adentro de la iglesia no creas que nomás hay puros santitos. Adentro de la iglesia están metidos los hijos del diablo, están los hermanos carnales y están los espirituales. Ahí lo encuentras en 1 Corintios. Dice, porque los naturales, dice, no pueden entender las cosas del espíritu porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces están los hijos del diablo ahí sentados adentro, haciéndose pasar por hijos de Dios. Pero el Señor nos dejó clarito ahí en Mateo: por su fruto los conocerás. Entonces vas a qué es lo que sale de su boca. De lo que sale de su boca es lo que está lleno de su corazón. Si esa gente está hablando puro de dinero, de eso está lleno su corazón. Si está hablando puro de ¿cómo se llama? De mentira, eso está lleno su corazón. Es un mentiroso. No ha cambiado. Dios no lo ha cambiado. Entonces hay que ver, dice, por su fruto los conocerá. Hay que ver cómo se conducen adentro y afuera de la iglesia. Porque adentro de la iglesia todos se hacen pasar por cristianos. Ahí están levantando las manos: me voy con él, me voy con él. Pero no te vas a ir si no te limpias, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces, por eso es la disciplina, y eso tenemos que predicarlo. Seguimos en el versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina, dice, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿a quién le gusta que los discipline? A nadie nos gusta que nos disciplinen, ¿verdad? Entonces, pero después dice que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, esa es la disciplina del Señor. Si Dios te ama, te va a disciplinar. Nos va a disciplinar. Yo me incluyo también ahí, porque yo no estoy exento. Si yo ando, como le digo, ando haciendo cosas que no le agrada a mi Padre Celestial, va a venir la disciplina también. Me va a corregir.
Entonces tenemos que entender también para qué es la palabra de Dios. Para la palabra de Dios, vamos a ir a Hebreos 4:12. En esta noche, si estás entendiendo la palabra, ponla en práctica. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No te endurezcas. Hebreos 4:12. ¿Para qué es la palabra de Dios? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿por qué cuando te predican la palabra? Y esa palabra, esa palabra te pega. Porque a veces la gente se enoja. Porque la palabra está viva, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, es eficiente. Y más cortante que una espada de doble filo. Quiere decir que es más cortante que un bisturí. ¿Qué dice? Y penetra hasta partir el alma. Que es el alma y el espíritu. Separa el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Se mete hasta el hueso y a lo adentro del hueso, lo que está dentro del hueso. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando entra esa palabra, te entra allí, parte tus pensamientos salen a flote. Mucha gente recibe la palabra, otros se enojan, a otros no les gusta. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando, te está exhortando a través de la palabra, para que no te vayas a condenar. Dice, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Mucha gente se anda cuidando de que el hermano no lo vea, del que el pastor no lo vea, de lo que anda haciendo. Pero no, de Dios no te puedes esconder, no nos podemos esconder de Dios. Porque Él donde quiere estar, Él es omnipresente. Omnipresente donde quiera estar. Él está aquí ahorita conmigo, está allá contigo, puede estar allá en México, en cualquier lugar está Él. Así que no te puedes esconder. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿qué le puedes ocultar a Dios? Si Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él, ¿cómo dice? La presencia de Dios. Él ya sabe lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer en 1 año, 2 años, 5 años. Esa es la omnisciencia de Dios, ese conocimiento anticipado. Entonces, ¿cómo te le vas a esconder? Él ya sabe si tú te vas a salvar o te vas a condenar. Él ya sabe. Él ya sabe si tú te vas a arrepentir o no te vas a arrepentir. Yo no sé. Mi trabajo nomás es predicar. San Marcos 16:11 nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Que dice, el que creyere y fuere bautizado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, quiere decir a todas las personas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere, dice, será condenado. Entonces mi trabajo que estoy haciendo ahorita es predicar. Yo no sé si te vas a salvar, yo no sé si te vas a arrepentir, yo no sé, pero Dios sí lo sabe, porque Él todo lo sabe, Él todo lo llena. Dice, vamos a ir a Judas 1:25. Dice Judas 1:25, dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, ¿ya vieron?
Entonces Dios no se agradó de ese pueblo rebelde, que dice que siempre andaban pecando de todo, murmuraban, tentaron a Dios. Dice, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Que dice que les hizo caer codornices en el campamento y que todavía tenían la comida en los dientes cuando les vino el juicio. Entonces no murmuréis como ellos murmuraron, dice. No murmuremos como ellos murmuraron. Judas 1:25 dice: Judas 1. ¿Ya lo tienen? Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, este se refiere al pueblo de Israel, después destruyó a los que no creyeron. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ya ve, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, no perdonó a Sodoma y Gomorra, a los ángeles que pecaron, eran sus hijos los ángeles, al pueblo de Israel, aquí dice que también no se agradó de ellos. Dice, el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se estaban quejando, el Señor se enfadó, era un pueblo quejumbroso. Entonces, si Él no perdonó a su pueblo Israel, que era el pueblo escogido de Dios, y ahorita nosotros somos el Israel espiritual. Está el Israel terrenal y nosotros somos el Israel espiritual, porque Él dice que de los dos pueblos ha hecho uno, porque ya no hay griego, ya no hay ni judío, gentil, es un solo pueblo. Él también, acuérdense, disciplinó a David. Si ustedes han leído la historia de David, que dice que David era conforme al corazón de Dios y Dios no le pasó lo que hizo. Vamos a ver, para que veas que David también cometió uno y Dios no le pasó eso que hizo él, eso que mandó matar a Urías para quedarse con Betsabé. Primeramente adulteró, fornicó con Betsabé. Entonces Dios te puede perdonar, pero no te va a quitar la consecuencia. Entonces vamos a ver lo que pasó con David. Dice, David comete adulterio con Betsabé, esposa de Urías hitita. Vamos a 2 de Samuel 11:27. 2 de Samuel 11:27. Vamos a ver cómo Dios disciplinó y por qué fue lo que hizo David. ¿Y por qué lo dejó escrito el Señor? Dice, para que nosotros no hagamos lo que Él hizo. Entonces, ¿por qué Él no escondió? Él no escondió nada, Él no esconde nada. A Moisés también lo disciplinó. También a María la disciplinó cuando se levantaron contra Moisés. Si es 2 de Samuel 11:27. 2 de Samuel, segundo libro de Samuel 11:27. Vamos a ver la historia de David. ¿Qué pasó con David? Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con ella
y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Eso de concebir es que quedó embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Joroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tabes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo ha muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale.
Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fíjense cómo fue lo que hizo David. Dice que cuando el tiempo que tenía que andar en la guerra, se había quedado en el palacio. Se quedó en el palacio en vez de andar en la guerra. Entonces vio a la mujer esta, también se estaba bañando desnuda afuera, y David la vio. Entonces le gustó y la codició. Entonces la mandó llamar al palacio y se acostó con ella. Y ya después la mandó para su casa. Pensaron que todo iba a quedar así. Entonces la mujer le manda a decir que quedó encinta, quedó embarazada. Entonces David, para tapar ese pecado que había hecho, mandó traer a Urías de la guerra. ¿Para qué? Para que fuera a su casa y se acostara con ella. ¿Para qué? Para que decir que el hijo que ella estaba embarazada era de él, era de Urías. Y como Urías no fue a su casa, se quedó allí hasta a las puertas a dormir. Entonces después hizo otra cosa, lo emborrachó. Pero él otra vez no bajó a su casa, se quedó, dice, en la cama de los demás siervos. Entonces, como no fue David para tapar su pecado, entonces le mandó una carta a Joab, era ¿cómo se le puede decir? Como el general del ejército, para que lo pusiera enfrente, donde peleaban los más valientes, los más que estaban diestros para pelear, para que lo mataran. Entonces lo pusieron enfrente y Urías murió. Entonces, ¿qué hizo ahí? David cometió, primeramente, que fue adulterio. Luego Dios también, ¿qué hizo? Adulterio, le recriminó la muerte de un inocente, porque él peleaba. Dice que David mataba a su Samuel, ¿cómo se llama? Mataba a sus 10,000. Él en la guerra mataba a muchas personas, pero él una sola vida, esa vida inocente que mandó matar. Ya después, cuando murió Urías, la mandó traer y la hizo su mujer. Pero pensó que todo estaba oculto. Pensó ya que ya se había lavado la mano al morir Urías, que ya todo ahí había quedado. Un año había pasado, pasó un año, cuando Dios le mandó al profeta Natán. Entonces le contó la parábola de la ovejita. Ahorita vamos a leer. Pero ¿qué fue lo que hizo David? David se arrepintió, pero Dios le dijo: por lo que hiciste, dice, la espada no se apartará de tu casa. Entonces vamos a ver todas las consecuencias que pasaron. Ahorita le vamos a decir, por eso se lo voy a dar nomás para que lo vayan anotando. Si quieren, le voy a dar la cita bíblica porque va a ser mucho. Ahorita vamos a leer el versículo 12, que la historia que le contó el profeta Natán. Dios lo mandó. Él pensó que Dios no se había dado cuenta de lo que había hecho, pero Dios lo mandó a reprender, lo mandó a exhortar. Un año tenía. Entonces vamos a ir al versículo 12. Vamos a ver la disciplina que le puso Dios. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo. Fíjate cómo le contó la historia. Entonces, por eso te digo que de Dios no nos podemos esconder. Nunca te vas a poder esconder de Dios. Aunque tú lo hagas en secreto, Dios lo va a sacar en público. A Dios no lo vas a poder engañar. Dice: a Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Entonces, cuando uno comete pecado y no se ha arrepentido, Dios va a mandar a alguien a que te hable. Y si tú eres un verdadero cristiano, si eres un verdadero hijo de Dios, vas a reconocer ese pecado, porque Dios, cuando manda a exhortar, y Él dice ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 3, si yo te mando que exhortes al impío,
Y ese impío muere porque tú no fuiste, tú no lo amonestaste, dice, él morirá por su pecado, pero pediré cuenta de su vida, de su sangre, dice ahí. Y si un justo, dice, se ha apartado de su justicia, eso para nosotros. Si un justo se ha apartado de su justicia, dice, y yo pusiere tropiezo, y ese justo muere porque tú no lo amonestaste. Dice, el justo morirá por su pecado, pero tú, a ti dice, te darás cuenta de su sangre, de su muerte. Pero si tú vas y reprendes al impío, y ese impío se aparta de su pecado, entonces Dios lo puede perdonar, Dios lo va a perdonar. Si ese no se quiere apartar y tú vas y lo exhortas y él no se quiere apartar y ese impío llega a morir, entonces ya no es culpa de nosotros, porque Dios nos llamó a predicar. Y si tú tienes miedo de predicar, mejor no te metas. Porque ahorita lo que está pasando con muchos predicadores cobardes, pastores cobardes que no quieren predicar la palabra. ¿Por qué? Porque quieren tener llenas las iglesias de gente inconversa. Gente que sigue mentirosa que está ahí todavía sentada. Gente borracha, adúltera. Ahí están adentro de las iglesias. Y tú no lo exhortas con la palabra. Vas a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta si el Señor me manda a exhortarte. Y tú te llegas a morir. Porque esa gente que he exhortado, que Dios me ha mandado a exhortar, gente impía, hermanos mismos que he exhortado con la palabra, y llegan a morir, no se arrepintieron, se van a acordar, Dios les va a mostrar a quién mandó que te reprendiera, a quién mandó que te exhortara, y tú no quisiste hacer caso. Entonces yo soy libre, yo tengo que predicarle, te guste o no te guste, te enojes o no te enojes. Porque yo no quiero ser culpable de que tú te vayas a morir y que Dios me pida cuenta de tu muerte. Por no predicarte la palabra. Entonces este tenía 1 año, fíjese lo que le dijo. Dice, versículo 2, el rico tenía numerosas ovejas, dice, y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Aquí estaba sacando lo digno David. Le contó la historia como él era una persona justa, porque dice que David era conforme al corazón de Dios, pero cometió 2 errores. Y por eso Dios no lo escondió. El otro fue cuando mandó censar al pueblo de Israel. Que el Señor le puso 3 cosas. Que decidiera ser perseguidos por sus enemigos. Creo que 3 días de peste. Eran 3 cosas que le dijo. Fueron 2 veces que cometió. Dice que Satanás incitó a David para censar al pueblo. En esa cosa que hizo David también murieron 70,000 del pueblo de Israel. Porque un líder, acuérdense, un líder que guía a una congregación, y ese líder llega a caer, puede caer toda la manada, todas las ovejitas. Entonces, fíjense, vamos a seguir. Le salió lo justo a David. Dice que era digno de muerte. Pero fíjate lo que le dice el profeta, dice. 6. Él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, ya que era misericordioso. Entonces dijo Natán a David, tú eres
aquel hombre, le dijo, fíjate, él pensaba que le estaba contando de otro, pero le dijo, eres tú. Pero vamos a ver qué hizo David. Así ha dicho Jehová, dice Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, quiere decir en tus manos. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ahí está para los líderes, para los pastores, para toda persona que está en liderazgo. Ahí está. Dice, aquí el Señor le está diciendo, yo te ungí por rey sobre Israel. Así que Él nos llamó a nosotros también, los que somos llamados por Dios. Porque hay muchos que no son llamados por Dios, ahí están metidos, engañando a la gente, sacándole el billete, predicando lo que ellos quieren. No le predican la palabra, ¿por qué? Quieren tener las iglesias llenas, quieren que no se le vayan los diezmos, que no se le vayan las ofrendas, por eso no le predican la palabra. A una predicación le dicen que es una enseñanza, vamos a enseñar la palabra, y es predicación, nunca agarran la palabra, no enseñan la Biblia versículo por versículo. Entonces aquí dice, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Fíjate, eso lo está diciendo el Señor a través del profeta Natán a David. Dice que le hubiera dado mucho más, pero por lo que hizo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué pues tenemos en poco la palabra de Jehová, hermanos? Acuérdense que nuestro Dios es un fuego consumidor también, no solamente amor. Él es juez y Él nos va a dar el pago a cada quien como nos merecemos. Entonces, recuérdalo. Dice, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ya veo que no lo mató él, pero él dio la orden para qué, para que lo pusieran ahí, para que muriera. Entonces Dios a él estaba reclamando esa vida. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aquí de apartarse la espada quiere decir que los problemas. Entonces, ¿qué pasó ayer? Las consecuencias del pecado. ¿Qué pasó por lo que hizo? Su hijo Amón violó a su media hermana de Absalón. Eso lo puedes encontrar en 2 Samuel, capítulo 13, del 1 al 19. Luego, ¿qué pasó más? Absalón, hermano de Tamar, tomó venganza y mata a su medio hermano Amnón por lo que le hizo a su hermana. Eso lo encuentras en 2 Samuel, capítulo 13, versículo 20 al 33. Y luego, ¿qué pasó con el Absalón? Cuando ya David lo perdonó, se rebeló contra David. Es como le llaman un golpe de estado. Lo quitó de reinar. Eso lo puedes encontrar 2 Samuel capítulo 15 versículo 1. Todo eso pasó. ¿Por qué? Por el mismo pecado que cometió David. Entonces nosotros somos responsables porque Dios nos ha puesto en nuestra casa, nos ha puesto como cabeza de la familia. Si nosotros cometemos un pecado, puede ser que de adulterio, que engañas a tu esposa, entonces tú estás llevando a tu familia. Si no, analiza tu familia cómo está. Si tú dices que eres cristiano y caíste en adulterio, fíjate cómo está tu familia. Hay que analizar qué es lo que ha pasado. Dios te puede perdonar, Dios te perdona, dice, porque todo pecado será perdonado. Pero hay uno que no, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Entonces Dios te va a perdonar, pero no te va a quitar las consecuencias. Aquí entonces vamos a ver, a David lo perdonó, pero le dijo que no se iba a apartar la espada de su casa. Las consecuencias iban a suceder. Vamos a ver más. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces, ¿qué? ¿Estás conociendo a Dios ahorita? ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mar sobre ti. Acuérdense que Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, pero también es juez. Si tú haces cosas en lo oculto, Dios lo va a sacar a la luz. Así fue lo que pasó con David, que él le dijo aquí, por lo que hizo. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Quién era aquí? Aquí no era el diablo, para los que dicen, no, el diablo era, no. Aquí no menciona al diablo. Que el diablo hizo caer a David. Que el diablo llevó a David a la mano para que se metiera con Betsabé. Que el diablo mató a... Aquí no menciona al diablo. Aquí Dios está juzgando a su siervo David. ¿Y por qué no lo dejó el Señor oculto? Porque Él nunca a nadie le va a pasar nada. Si a estos hombres, David, que era conforme al corazón de Dios, no le pasó, vinieron las consecuencias. Moisés, la desobediencia cuando el Señor le dijo, háblale a la roca, porque él ya la había golpeado. Dice que esa roca que lo seguía era Cristo. Entonces le dijo, háblale a la roca para que dé agua. ¿Y qué hizo Moisés? Van a ver, pueblo rebelde, se agarró la vara y le dio otros 2 golpes. Y Dios se enojó con él. Dice, por cuanto no me diste la gloria ante mi pueblo. Dice, no entrarán a la tierra prometida. Fue Aarón y Moisés. Y Moisés le rogaba al Señor para que entrara y le dijo, ya no me pidas más, le dijo, no entrarás. Entonces lo llevó al cerro y vio toda la tierra nomás, pero allí Dios no le permitió que entrara. No se perdió, no se condenó, pero no le permitió eso que hizo. Que no había hombre más manso que Moisés. ¿Y nosotros quiénes somos entonces? Si a ellos no les pasó nada, no les perdonó nada, siempre los disciplinó. Si tú eres hijo de Dios, no te va a pasar nada. Si no eres hijo de Dios, no te preocupes. Estás ahí en la iglesia, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Porque no has nacido de nuevo, no te has arrepentido, sigues haciendo las mismas cosas. Estás en la iglesia y sigues bebiendo, sigues emborrachándote, sigues engañando, sigues estafando a la gente. Y no te ha pasado nada, es porque no eres su hijo. Así que dice que el que es impuro siga impuro todavía, el que es santo siga santificándose. Entonces, aquí está, vamos al versículo 13. Entonces, lo que tú hagas en oculto, Dios lo va a sacar a la luz, acuérdate. Por eso es la palabra, por eso te ofendes. Por eso a muchos no les gusta la palabra, les gusta que vengan, traer predicadores, evangelistas, nomás que griten, puro hermano emocional, que gritan, agarran una metralleta, amén, 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 no saben ni lo que están diciendo, hay que analizar lo que están diciendo. ¿Por qué no les gusta la palabra? Porque la palabra es diferente. ¿Por qué no invitan a gente maestros de la palabra? Porque no les gusta la palabra, no quieren oír a Dios. Eso les da sueño, no les gusta porque la palabra, una persona que está llena del Espíritu de Dios y habla la palabra, esa palabra Dios la usa y se mete a tu espíritu, saca todo lo que está ahí adentro y no aguantas, te enojas o la aceptas. Dice, entonces dijo David a Natán,
pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Qué hubiera pasado si David no se hubiera arrepentido? Dios lo hubiera cortado. Pero aquí él se arrepintió, porque era un corazón justo. Así nosotros también si llegamos a caer en pecado, porque dice que el que mire, el que se cree que está firme, mire que no caiga, porque podemos caer también. Pero si 7 veces cae el justo y Dios lo levanta, entonces podemos caer y levantarnos. Entonces cuando un hermano cae, nosotros no tenemos que ir dice que tenemos que con amor a darle ánimos al hermano, a levantarlo. Hermano, usted puede, levántese, hermano, en el nombre de Jesús, orar por él, ayudarlo, que dice que debemos de ayudar a nuestros hermanos más débiles. Pero esos rebeldes, hay mucha gente muy rebelde que dice que sabe Biblia, pero no la vive y no le gusta porque le estás hablando. A mí me ha tocado con gente que tiene años en el Evangelio, no les gusta que un nuevo los exhorte. Andan haciendo cosas que van contra de la Biblia y no les gusta. Se enojan. Que me va a estar enseñando a mí. Orgullosos. Entonces dijo, no morirás. Entonces Dios lo perdonó porque se arrepintió. Entonces si nosotros no nos arrepintemos, Dios nos puede cortar. ¿Por qué? Para que no nos pierdamos. Va a venir a exhortarte, así como hizo con David. Te va a venir a hablar, va a usar a alguien, te va a hablar. Después no quieres hacer caso, viene el azote. Te puede dejar hasta el hospital, te puede tener en cama, o allá al último te corta. ¿Por qué? Para que no te pierdas, porque eres su hijo. Porque a su hijo, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si tú eres hijo, vas a ser disciplinado. Si yo soy hijo, voy a ser disciplinado si hago cosas que no le agrada a mi padre. Pero si andas caminando correctamente, Dios no te va a andar... ¿Cómo te va a andar pegando cada rato? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente pasando por cosas, situaciones ahí? ¿Por qué? Porque no entienden la palabra. Todo el tiempo es su carne. Ustedes mismos le abren la puerta al diablo. A veces con lo que hablan, con lo que oyen, con lo que ven, con lo que piensan. Esas son las 4 ventanas del alma. Así es. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ya ves, el Señor le quitó ese hijo que tuvo David con ella, se lo quitó. Pero de ahí nació, acuérdense, de esa relación nació el rey más sabio, el más rico, el rey Salomón. De ahí salió de Betsabé. Ella era su mamá, para el que no sabía. Pero ese hijo que tuvo en el adulterio se lo quitó. Así que piénsale, hermano. Si tú dices que eres cristiano y has caído en adulterio, levántate. Pídele perdón a Dios. Pide perdón a Dios. Dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan, y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se le afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Dice, entonces David se levantó de la tierra. Dice, cómo era David. Entonces David se levantó de la tierra
Y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Ya veo, esos son los de los corazones que Dios quiere. Que entró a la casa, él no se enojó porque le quitó al hijo que había tenido en adulterio. Han dicho, no, cómo es de malo Dios, pero Dios sabe por qué él lo hizo. Él sabe, ¿no? Uno no puede meterse en esas cosas. Dios sabe, dice que aún las cosas malas las usa para bien. Dice, y le dijeron sus siervos que esto que has hecho por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces el niño no se perdió, el niño se fue con Dios. Dios se lo llevó. Porque ella no se perdió. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, quiere decir teniendo relaciones con ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Entonces ahí está. Entonces, acuérdense. Por eso estamos viendo que Dios nos va a corregir. La disciplina de Dios para sus hijos. Y hay muchos más pasajes. Como Dios a través del tiempo ha venido disciplinando. Ha venido disciplinando a todos sus hijos. No hay uno que haya cometido una falta y Dios se lo va a dejar pasar. Dios no te va a dejar pasar nada. Nada nos va a dejar pasar. Así, ojalá y le sirva esta palabra. Y que sea de bendición para cada uno. Y si quieren leer, bueno, esto es del Antiguo Testamento, entonces van a decir muchos, no, esto es del Antiguo Testamento, pero pueden ir a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12. Ahí dice que todas estas cosas fueron escritas, dice. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos lo que hicieron ellos. Ahí está escrito. Te lo vuelvo a repetir. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12. Entonces vamos a orar para cerrar este servicio, predicación y enseñanza. Acuérdense, si te dicen que predicar es enseñar, eso no es cierto. Enseñar es enseñar la Biblia. Enseñar, agarras un pasaje, hay muchos pasajes. Si vas a enseñar del amor de Dios, hay muchos pasajes que hablan del amor de Dios. Si vas a hablar de la disciplina de Dios, hay muchos pasajes. Eso es enseñar la Biblia, agarrar versículo por versículo, puedes agarrar un libro completo. Empiezas el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1, pasa por las 7 iglesias, pasa por las 7 trompetas, por las 7 copas por los 7 sellos, está primero las 7 trompetas y pasas todo y vas hasta que llegas a Apocalipsis 22. Eso es enseñar la Biblia. Esa es la enseñanza. Predicar, cualquiera puede predicar, agarra un pasaje y de ahí empieza, habla cualquier otra cosa. He visto mucho, agarran un pasaje, un versículo, no solamente. Fíjate, por eso las ovejas están tan débiles, porque no las estás dando de comer, no las estás alimentando. Así, vamos a orar pues. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta noche. Sí, Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra está viva y es eficaz, Señor, es efectiva y es más cortante que una espada de doble filo, como dice tu palabra en Hebreos 4:12. Dice que penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo sale a flote ante ti, Señor. Sí, Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por esta palabra que acabas de hablar a través de mi boca, Señor. Te pido, Señor, que no le permita, Señor, al diablo que robe esta palabra que ha sido implantada en los corazones de mi familia, de mis amigos, Señor, familiares, de mis hermanos en Cristo, toda persona, Señor, que va a ver este video, Señor. Yo sé que esta palabra a muchos no les gusta, Señor, porque quieren escuchar solamente que les hablen de tu amor, Señor. Pero si hablamos de tu amor, Señor, tenemos que hablar de tu juicio también, Señor. Que si tú al que amas, Señor, tú disciplinas. Eso tenemos que saberlo, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Señor, por permitir, Señor, que yo enseñe tu palabra, Padre mío. Por darme esa sabiduría, Señor, porque no es mía, es tuya, Señor, para enseñar, para predicar y para vivir tu palabra, Señor. Sí, Padre, bendice a cada uno de mis familiares, Señor, de mis amigos y toda persona, Señor, que va a ver este video, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre mío. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios me los bendiga. Y recuerden, todavía no soy pastor, que soy solamente un siervo inútil.